Leí recientemente a alguien que decía que aunque la seguridad personal es un deseo legítimo, o sea, es legítimo que tú desees estar seguro, la seguridad puede convertirse en un ídolo sutil. La seguridad puede convertirse en un ídolo sutil. Sin darnos cuenta, podemos llegar a valorar más la preservación de nuestro bienestar, la preservación de nuestra comodidad, que el avance del Evangelio. El problema es que en este mundo nadie puede asegurarnos seguridad absoluta. De modo que si la seguridad se convierte en nuestro bien supremo, terminaremos evitando incluso aquellos riesgos que deberíamos correr por amor al Señor. Cuando la seguridad se convierte en nuestro Dios, terminamos enclaustrados en nuestro pequeño reino y somos incapaces de experimentar el gozo de arriesgarlo todo por causa de Cristo. Déjame repetirte eso otra vez. Cuando la seguridad termina convirtiéndose en Dios, nosotros nos enclaustramos en nuestro pequeño reino y perdemos el gozo, el gozo de perderlo todo por Cristo, de arriesgarlo todo por Cristo. Bueno, esa es una de las lecciones que aprendemos del pasaje que vamos a estudiar hoy en nuestra serie de Hechos. Desde hace varios meses hemos estado estudiando el libro de los Hechos, capítulo por capítulo. Este libro es una historia teológica acerca del avance del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, en medio de mucha oposición, en medio de mucho sufrimiento. El autor de este libro es Lucas, el mismo que escribió el tercer evangelio, y en los capítulos que estudiaremos hoy, capítulo 21 y 22, vemos a Pablo como un discípulo que reproduce de forma sorprendente la experiencia de Cristo en su camino final a Jerusalén y que Lucas narra en su evangelio. O sea, obviamente debo aclarar, los sufrimientos de Cristo fueron redentores, los de Pablo no. Pero el reflejo de Cristo en Pablo, cuando tú comparas Hechos con Lucas, o sea, el libro de los Hechos con el Evangelio de Lucas, el paralelismo es impresionante. Ambos fueron rechazados por su propio pueblo, arrestados sin causa, acusados falsamente por testigos malintencionados, golpeados en un tribunal, víctimas de complots para matarlos, y enfrentaron el clamor de multitudes pidiendo a gritos su muerte. Ambos pasaron por 5 juicios, los dos, Pablo y Jesús. Jesús ante Anás, el Sanedrín, Herodes Agripa, y 2 veces ante Pilato. Pablo ante la multitud, ante el Sanedrín, ante Herodes Agripa II y ante 2 procuradores romanos, Félix y Festo. En ambos casos las autoridades romanas declararon 3 veces, en el caso de Jesús, en el caso de Pablo, declararon 3 veces que los 2 eran inocentes, y como quiera los 2 tuvieron que sufrir. Impresionante. Ahora, ¿por qué Lucas se empeña en hacer esta comparación? Bueno, en parte porque quiere que veamos que el camino del cristiano no puede ser diferente al de Cristo. Es obvio, ¿verdad? El camino del cristiano no puede ser diferente al de Cristo. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán, dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 20. Así que lo que encontramos en estos 2 capítulos, Hechos 21 y 22, no es una crónica periodística de lo que le ocurrió a Pablo. Es un llamado a todos los creyentes a abrazar con gozo el costo de seguir a Cristo. Tal como hemos hecho en las exposiciones anteriores, no vamos a explicar cada uno de los detalles que encontramos en estos capítulos.
Más bien queremos mirar el bosque sin detenernos en cada uno de los árboles para aprender a través de la vida de Pablo lo que significa ser fiel a Cristo en medio de la oposición y en medio del sufrimiento. Podemos dividir este relato en cuatro partes. En la primera, los versículos 1 al 14 del capítulo 21, vemos en Pablo una determinación a viajar hacia el sufrimiento. Una determinación a viajar. ¿Qué hacemos nosotros con el sufrimiento? Tratamos de evadirlo. Bueno, una determinación de viajar hacia el sufrimiento. Ahora, para entender esta primera parte del relato, tenemos que retroceder un poco hasta Hechos, capítulo 19, versículo 21, donde Lucas señala que Pablo había resuelto en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, Pablo diciendo, después que haya estado en Jerusalén, debo visitar también Roma. Ahora, mis hermanos, noten la ruta que Pablo se había trazado. Primero, ir a Macedonia y Acaya, y desde allí viajar a Jerusalén, aunque su meta era llegar a Roma. El problema con este plan de viaje es que desde Macedonia, Jerusalén no queda en la ruta hacia Roma, sino en la dirección opuesta. Es como una persona que dice desde aquí, desde la capital, yo tengo que ir a Samaná pasando por Dajabón o pasando por Montecristi. Yo quise que ustedes puedan visualizar esto a través de un mapa. Si ustedes pueden ver, en el medio, ¿verdad?, está Macedonia. Al lado izquierdo de ustedes está Roma. Y Jerusalén está debajo, en el lado completamente opuesto. Ahora, todavía mirando este mapa, ustedes pueden tener una idea de lo que significó para Pablo este desvío. O sea, aquí no estamos hablando simplemente de añadirles unas cuantas horas al viaje. Mis hermanos, desde Macedonia hasta Jerusalén hay 1200 kilómetros, y de Jerusalén a Roma hay 2300 kilómetros. La pregunta es, ¿por qué hacer un viaje tan largo? ¿Por qué este empeño de llegar primero a Jerusalén a pesar de lo poco práctico de la ruta? Bueno, humanamente hablando, hubiera sido mucho más lógico seguir directo hacia Roma, ¿verdad?, desde Macedonia. Pero el domingo pasado vimos que el Espíritu Santo había impulsado a Pablo para ir a Jerusalén. Vayan a Hechos 20 otra vez. Hechos 20, versículo 22. Y ahora he aquí que yo atado en espíritu, o sea, compelido por el Espíritu. Aunque en nuestra Biblia espíritu está en E mayúscula, yo tengo la convicción de que se está refiriendo al Espíritu Santo, por lo que sigue diciendo después. Y ahora he aquí yo atado en espíritu, o compelido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. O sea, el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo dos cosas. Primero, que él debía ir a Jerusalén. Pero en segundo lugar, que le esperaban la cárcel y el sufrimiento. Y aún así, Pablo estaba decidido a ir. Por eso le he titulado esta parte un viaje hacia el sufrimiento. Y no porque Pablo fuera masoquista, no porque Pablo disfrutara el peligro, sino porque Pablo tenía sus prioridades en orden. Mis hermanos, para Pablo, obedecer al Señor, obedecer la voluntad de Dios, valía 1000 veces más que preservar su comodidad o su seguridad personal.
Por otra parte, cuando leemos Romanos y 2 Corintios, nos enteramos que Pablo llevaba consigo una ofrenda generosa de parte de las iglesias de Macedonia a las iglesias de Judea que estaban pasando por una hambruna. De hecho, algunos corintios viajaron con Pablo para llevar esta ofrenda. De hecho, Pablo va a mencionar eso más adelante en Hechos capítulo 24. Versículo 17, Pablo dice, después de varios años, hablando de su plan, de lo que le había pasado, después de varios años, he venido a Jerusalén para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Eso era una parte importante del viaje. ¿Por qué? Porque esta ofrenda no era solo una ayuda material, y esto es muy, muy importante. Lee 2 Corintios, lee Romanos, capítulo 15. No era simplemente una ayuda material, era un símbolo visible de la unidad de la iglesia. En este momento en que muchos gentiles se estaban convirtiendo al Señor, los judíos creyentes se estaban preguntando, ¿y cómo vamos a interactuar ahora con estos gentiles creyentes? Porque ellos no tienen las mismas costumbres que nosotros. Así que para Pablo era muy importante que los hermanos de Judea vieran el amor de estos creyentes gentiles. Eran, para los que están aquí que no entienden ese término, gentil es una persona que no es judía. O sea, los judíos dividían el mundo en dos partes: los que eran judíos y los que no lo eran. Y a los que no lo eran le llamaban gentiles. Así que estos eran gentiles que no conocían estas iglesias de Judea, pero sin embargo querían enviar una ofrenda, recordando que en Cristo no hay dos iglesias, una judía y otra gentil, sino una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que me llama la atención, hermanos, y lo que quiero enfatizar aquí, es que Pablo estaba dispuesto a recorrer más de 1000 kilómetros en dirección opuesta, en dirección contraria a su meta final, para llevar personalmente esta ofrenda y seguir promoviendo la unidad de los creyentes en Cristo. Pablo no estaba enamorado del peligro, repito, pero sí estaba cautivado por un tesoro 1000 veces mayor que su propia vida. Ese es el punto. Cristo. Ese era el tesoro de Pablo. Mis hermanos, debo confesar que estar estudiando este pasaje durante la semana fue muy duro para mí, porque varias veces tuve que preguntarme ¿qué hubiera hecho yo en caso de Pablo? De ponerme en el lugar de Pablo. Ya me han dicho claramente, te espera la cárcel, te espera sufrimiento. Yo creo que probablemente le hubiera orado al Señor, y no estoy bromeando. Señor, ¿y no hay otra forma de hacer esto? ¿Cuánto estamos dispuestos a incomodarnos por el bien de otros y por la unidad de la iglesia? Es una pregunta, hermanos. Mira, la vida cristiana no se trata de buscar el camino más corto, no se trata de buscar el camino más fácil. La vida cristiana consiste en tomar la ruta que más glorifique a Cristo, aunque te cueste tiempo, recursos e incomodidad. Lucas narra en el capítulo 21, no hemos entrado todavía en el capítulo 21, increíble, pero Lucas narra la travesía en los primeros versículos. Pablo, su grupo se embarcan desde Mileto. Recuerdan la semana pasada que él llamó desde Mileto a los ancianos de Éfeso. Bueno, ahora Pablo se embarca desde Mileto, va pasando por varias ciudades, y no tengo el tiempo para meternos en esto, pero se mencionan allí ciudades muy importantes. Pero como Hechos es una historia teológica, Lucas no se mete a dar todos esos detalles que a nosotros nos hubieran interesado. Por ejemplo, habla de Rodas. ¿Qué había en Rodas? El famoso Coloso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero Lucas ni lo menciona. Simplemente nos dice, salieron de Mileto, llegaron
a Tiro, a la ciudad de Tiro, donde se le advierte una vez más a Pablo que va a sufrir en Jerusalén. Versículo 4: después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. No es que el Espíritu les dijo a ellos una profecía que Pablo no debía ir, es que ellos le estaban diciendo: vas a sufrir en Jerusalén. Y ellos le decían a Pablo: óyeme, no queremos que vayas a Jerusalén. Versículo 5: y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos, qué escena, hermanos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Lucas continúa relatando el viaje hasta que llegan a casa de Felipe en la ciudad de Cesarea. Versículo 8: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, o sea, de los primeros 7 diáconos que fueron elegidos en Hechos 6, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mis hermanos, deténganse allí un momento, porque esta es una escena impresionante. Recuerden que Pablo había sido el responsable del apedreamiento de Esteban, y Esteban era amigo de Felipe, era de los 7 diáconos. Pero no solamente eso, Pablo también fue el responsable de que Felipe y su familia tuvieran que salir huyendo de Jerusalén y erradicarse en la ciudad de Cesarea. Y lo sorprendente es que nosotros vemos aquí al perseguido disfrutando la hospitalidad, al perseguidor, perdón, disfrutando de la hospitalidad del perseguido. Y por varios días, dice en el versículo 10, mis hermanos, ese es el impacto que produce Cristo en nuestras vidas. Él une en su cuerpo lo que de otra manera sería imposible de reconciliar. Lucas menciona que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Por causa del tiempo no puedo detenerme a considerar este detalle a profundidad, pero debo decir que durante este periodo fundacional de la iglesia, es decir, cuando el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, el Espíritu Santo repartía o concedía el don de profecía tanto a hombres como mujeres por igual, cumpliendo así la promesa de Joel que Pedro cita en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estos profetas tenían revelaciones de parte de Dios mismo, en lo que se completaba el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que las hijas de Felipe eran pastoras. Nosotros sabemos por 1 Corintios 14:34 y por 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14 que eso está prohibido por las Escrituras. El punto es que ellas tenían el don de profecía. Lo que no dice Lucas aquí es dónde y cómo ejercían ese don. Ahora, un buen ejemplo de cómo se ejercía el don de profecía en la iglesia primitiva lo tenemos precisamente en este pasaje, versículo 10. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos. Y tomando el cinto de Pablo, por favor no se imaginen una correa como la de nosotros en el día de hoy, era un cinto larguísimo que usaban los judíos para enredárselo de diversas maneras en la cintura. Pero dice, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies. Con una correa hubiera sido imposible hacer. Y dijo, así dice el Espíritu Santo, como hacían los profetas del Antiguo Testamento, que escenificaban algunas de sus profecías. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros, o sea, Lucas se incluye, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, escuchen esto, hermanos, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es evidente, mis hermanos, que Pablo no idolatraba la comodidad. Pablo no idolatraba la seguridad. Y de nuevo vemos aquí un paralelismo entre Jesús y Pablo. ¿Se dieron cuenta?
En ambos casos, sus amigos cercanos trataron de persuadirlos para que no fueran a Jerusalén. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Cristo dice, voy a Jerusalén, me van a apresar, me van a golpear, me van a matar. Y Pedro le dice, Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Bueno, eso es exactamente lo que están haciendo los amigos de Pablo aquí. Y tanto en un caso como el otro, la voluntad de Dios prevaleció por encima del sufrimiento. Alguien decía que este fue el Getsemaní de Pablo. O sea, Cristo en Getsemaní decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, en el caso de Pablo fue exactamente igual. Versículo 14, como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Y yo debo insistir una vez más, la voluntad de Dios no siempre te llevará por el camino más fácil. Miren, mis hermanos, yo no sé cuántas veces yo he oído a creyentes que hacen un plan, el plan les sale bien y dice, eso fue del Señor. ¿Por qué? Porque te salió como tú querías. Y cuando no sale como tú quieres, no es del Señor. La voluntad de Dios no siempre es tomar el camino más fácil, pero puedes estar completamente seguro de que Él te llevará por el mejor camino. No será el más fácil, pero te aseguro que será el mejor, porque Dios no se equivoca. Hermanos, ni Jesús ni Pablo eran masoquistas. No era que disfrutaban el sufrimiento, pero ambos fueron capaces de ver más allá del dolor el fruto del sufrimiento. ¿Qué dice de Cristo en Hebreos capítulo 12 versículo 2? Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Pregunta, ¿cuál fue el gozo puesto delante de Él? Dos cosas: cumplir la voluntad de su Padre y tu salvación y la mía. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cristo sabía que más allá de los clavos, más allá de la corona de espinas, Él estaba contemplando en esa cruz tu salvación y la mía. Era necesario su muerte para que tú y yo tengamos vida. En el caso de Pablo, él quería terminar la carrera y el ministerio que recibió del Señor. ¿Recuerdan en Hechos 20:24? Déjenme leérselo otra vez. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y una vez más, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Pablo? ¿Qué hubiera hecho yo? De verdad, yo me tuve que preguntar esta semana, ¿es la seguridad uno de mis ídolos? Porque si hay algo que nos enseña claramente este pasaje, es que el llamado de Cristo no es a una vida segura, es a una vida fiel. Bueno, es segura en sus manos, pero me refiero a que no es una vida sin contratiempos. Si la voluntad de Dios nos conduce hacia el sufrimiento por causa de Cristo, no es porque Dios quiere nuestro mal, sino porque en ese sufrimiento hay un propósito bueno y sabio que glorifica su nombre y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17. El segundo cuadro o escena de este relato, en los versículos 15 al 40, vemos en Pablo a un siervo fiel que sufre el rechazo de los suyos. Un siervo fiel que sufre el rechazo de los suyos. Pablo y sus acompañantes llegan por fin a Jerusalén, lo dice el versículo 17. Los hermanos los reciben con gozo, pero hay un problema. Versículo 19. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Perdón, deténganse un momento, no puedo evitar la tentación. Miren el texto otra vez. Ahí no dice, y comenzó a referirles
una por una las cosas que Pablo había hecho. No, las cosas que Dios había hecho. Pablo estaba consciente, es Dios, no soy yo. Las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley, y se les ha contado acerca de ti falsamente, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Pablo enseñaba en todas partes que la ley de Moisés era importante, pero que todas las ceremonias, todos los rituales, todos los sacrificios se habían cumplido en Jesús. Así que ya no hay más necesidad de sacrificios, no hay más necesidad de circuncidar a nuestros hijos, no hay más necesidad de guardar las fiestas religiosas de Israel. Pero el problema es que muchos de los judíos que se habían convertido al evangelio todavía se mantenían aferrados a sus costumbres. No porque pensaran que se iban a salvar por circuncidar a sus hijos, o por celebrar la Pascua, o guardar las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, sino porque ese había sido su estilo de vida por años, desde que nacieron. El problema es que ellos habían oído que Pablo estaba empeñado en hacer que los judíos despreciaran sus costumbres y vivieran como gentiles, algo que Pablo no hacía. Así que los hermanos de Jerusalén les recomiendan a Pablo que fuera al templo con un grupo de hermanos que habían hecho voto de nazareato y que pagara los gastos, que por cierto eran bastante elevados. Y de nuevo, por amor a la unidad del pueblo de Dios, Pablo accede. Pero tal como sucedió con Jesús, los judíos incrédulos lo acusan falsamente. Versículo 27. Cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación de los nazareos, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando, oigan estos: israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar, es decir, el templo. Y además incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Y Lucas aclara de dónde sacaron ellos ese malentendido. Versículo 29. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con Pablo en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Esta acusación que los judíos acaban de hacer es gravísima, porque a los gentiles, a los que no eran judíos, se les permitía llegar solamente a uno de los patios del templo, que de hecho se llamaba el patio de los gentiles. Después de ese patio había un muro de 14 metros con inscripciones en latín y en griego diciendo que si un gentil traspasaba ese límite, la pena era muerte, la pena capital. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Por supuesto, cuando los judíos comienzan a gritar, eso levanta una ira asesina contra Pablo, a tal punto que los soldados romanos tuvieron que intervenir. Herodes, que conocía muy bien la mentalidad judía, había puesto un destacamento al lado del templo, porque cada vez que se armaba un lío había que ir rápido. Y eso fue lo que pasó aquí. Se arma el lío, versículo 31.
Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Y cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Ustedes leyeron eso? O sea, en lo que le avisaron al comandante, en lo que él pudo reunir a los soldados y salir corriendo hacia el templo, una turba asesina estaba golpeando a Pablo una y otra vez, una y otra vez. Y la confusión sigue creciendo, versículo 34. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: ¡muera, muera! Yo nunca he pasado por una situación como esa. A veces uno está predicando el evangelio y una persona me dice: oye, que no quiero que me hables, que no me importa lo que me estás diciendo. Y eso duele, pero no pasa de ahí. Yo tengo 48 años siendo creyente, 43 siendo pastor, y en todo ese tiempo nunca nadie me ha querido matar. Y yo te aseguro que a ti tampoco. En el caso de Pablo, alguien decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad nunca preguntaba cómo eran los hostales y los hoteles hoy. Él preguntaba: ¿y cómo son las cárceles aquí? Porque él sí estaba seguro que iba a terminar en una. Ahora vuelvo otra vez y quiero que miren la similitud entre Pablo y Jesús. ¿Qué dice Juan 1:11 acerca de Jesús? A lo suyo vino, a lo suyo, o sea, no a los suyos, a lo suyo vino. O sea, vino a lo que le pertenecía, vino a su herencia legítima. Pero ¿qué pasó? Que los suyos, o sea, los que estaban dentro de esa heredad que le pertenecía a Jesús, como el Hijo de Dios, como el Mesías, los judíos, no le recibieron, lo rechazaron. De manera que lo que vemos en la vida de Pablo no es más que una sombra del mismo rechazo que sufrió Jesús. Y aunque esa reacción de otros hacia nosotros siempre duele, ¿saben que no debería sorprendernos? No debería sorprendernos. Mira, por más que nosotros amemos a otros, por más que tratemos de hacerles bien, eso no va a evitar que seas malinterpretado. Eso no va a evitar que seas rechazado. Aún por las personas más cercanas a ti, no lo va a evitar. ¿Qué dice Pedro en su primera carta? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, si el perfecto Hijo de Dios, fue rechazado, ¿por qué pensar que siempre seremos recibidos con los brazos abiertos? No buscamos el rechazo. No, yo no quiero que me rechacen. No buscamos el rechazo. Pero si llega por causa de nuestra fidelidad a Cristo, primero debemos verlo como una señal de que estamos siguiendo sus pisadas. O sea, Pedro está diciendo: óyeme, vas por buen camino y por eso puedes estar seguro de que vas a llegar a la gloria.
Está siguiendo sus pisadas. Pero por otro lado, mis hermanos, cuando viene el rechazo, cuando viene el dolor, debemos abrazarlo como una oportunidad para mostrarle a nuestros familiares, para mostrarle a nuestros amigos que Jesucristo sigue siendo nuestro mayor tesoro. No nuestros hijos, no nuestros padres, no nuestros amigos. Y eso fue precisamente lo que hizo Pablo. Multitudes pidiendo a gritos que lo maten. ¿Y saben qué hace Pablo? Le dice al comandante: ¿tú me das permiso para hablar? Dice: oh, ¿tú sabes griego? Dice: sí. Pablo era un hombre sumamente culto, hablaba varios idiomas. Así que el comandante le da el permiso. Lo que nos lleva a la tercera parte de esta escena. Ya hemos visto un viaje hacia el sufrimiento, hemos visto en Pablo el rechazo de los suyos, igual que Jesús. En tercer lugar, vemos en Pablo un testimonio centrado en la gracia de Cristo. Un testimonio centrado en la gracia de Cristo. A Pablo se le permite hablar, pero en vez de hablar de sus derechos, que los tenía porque era ciudadano romano, ni de lo injusto de su arresto, ¿qué hace Pablo? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Hechos 22. Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de la época. Eso es como decir: yo estudié en Harvard o en Oxford. En estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. Versículo 6. Pero aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Pablo entiende que lo que está en juego en ese momento no es su reputación, no es su libertad, es el evangelio. Una de las razones por la que él quería llegar a Jerusalén, una tercera razón aparte de la que ya mencioné, es porque él quería predicar el evangelio en Jerusalén una vez más. Así que en vez de tratar de probar su inocencia, lo que hace Pablo aquí, fíjense que él no dijo: yo no metí a nadie en el templo, o sea, él no se defendió. Lo que hace Pablo aquí es relatar cómo la gracia de Dios lo alcanzó en el punto más bajo de su vida, cómo Jesús interrumpió su camino de odio y lo transformó en predicador de la fe que antes perseguía. Es como si Pablo les estuviera diciendo a estos judíos: ¿saben qué? Yo los entiendo. Yo los entiendo, yo estuve ahí. Yo también pensaba que Jesús era un impostor y con toda seguridad creía que estaba agradando a Dios al perseguir a los creyentes, hasta que Cristo me salió al encuentro camino a Damasco y me mostró su gloria. Y en ese momento entendí que había estado terriblemente equivocado y que al pelear contra los cristianos yo estaba peleando contra Dios mismo. Lo que me sorprende de este pasaje es que Pablo siguió hablando hasta el versículo 21, y los judíos estaban escuchando atentamente y sin reaccionar. Y yo creo que probablemente ellos no habían captado la implicación de lo que Pablo acaba de decir en los versículos 6 al 8. ¿Cuál es la implicación? Bueno, que la gloria misma de Dios se había revelado en aquel que ellos habían crucificado. O sea, le está diciendo: ¿saben qué? Ustedes lo crucificaron, él resucitó, ascendió a los cielos y se me apareció vivito en el camino a Damasco, en toda su gloria. Pero ellos todavía no entienden el asunto.
Jesús es el Dios de Israel, es lo que Pablo les está diciendo. A quien ustedes creen servir, a quien ustedes creen adorar. Pero el punto crítico viene en el momento en que Pablo trae a colación la misión que Jesús le dio. Ahí fue que la cosa se puso fea. Lo que nos lleva a la cuarta y última parte de este relato. Una reacción violenta ante el escándalo de la gracia. Una reacción violenta ante el escándalo de la gracia. Versículo 17. Pablo sigue narrando su historia. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. O sea, Pablo está diciendo: ¿cómo va a ser posible que esta gente no acepte mi testimonio si ellos saben que yo era un perseguidor? Versículo 21. Pero él, Jesús, me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y ahí sí entendieron la implicación. Si Jesús era el portador de la gloria divina, el Mesías de Israel, y ahora estaba enviando a Pablo a predicarle el evangelio a los gentiles, eso quiere decir que el Dios de Israel estaba abriendo las puertas del reino a todo el mundo en igualdad de condiciones. Para un judío del primer siglo, la idea de que los gentiles, o sea, recuerda, todos los que no son judíos, tuvieran el mismo acceso al reino de Dios que ellos tenían, eso era escandaloso. Era escandaloso. Ellos habían crecido escuchando que Israel era el pueblo escogido, separado de las demás naciones, y que las promesas de Dios solo les pertenecían a ellos por herencia. Los gentiles estaban afuera, eran inmundos, no tenían acceso a las bendiciones del pacto. De hecho, cuando un judío desortodoxo bien fuerte pasaba delante de un gentil, escupía en el piso. ¿Saben cómo le llamaban los judíos a los gentiles? Le llamaban perros. Y ahora esos perros van a tener el mismo acceso que yo, descendiente de Abraham, a las bendiciones del pacto. Imagina lo que fue para ellos escuchar a Pablo decir que el Mesías prometido, lo había enviado a llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo por igual. Y no para que se convirtieran en judíos. Importante eso. Recuerden el concilio de Jerusalén. Sino para recibir el perdón y la vida eterna, para ser recibidos en la familia de Dios únicamente por creer en Jesús. ¿Saben por qué eso le molestaba tanto? Porque el mensaje del evangelio nos coloca a todos en el mismo nivel. Ese es el problema. Nos dice que todos somos pecadores y que todos necesitamos la salvación que se encuentra únicamente en Cristo por medio de la fe. Ese es el escándalo de la gracia. La gracia es el amor inmerecido y soberano de Dios, que se inclina para bendecir a personas que merecen exactamente lo opuesto, es decir, el eterno y justo castigo de Dios por sus pecados. O sea, ellos merecen el eterno y justo castigo de Dios, pero la gracia es esa bondad que hay en Dios, que en vez de darle al hombre lo que realmente merece, le da su favor. Mira, la gracia, mi amigo, no negocia con nuestros méritos, los destruye. La moneda de las buenas obras no circula en el cielo.
Eso es como dinero de monopolio en el cielo. La gracia no tiene nada que ver con tus méritos y los míos, los destruye. No toma en cuenta nuestras credenciales morales, no toma en cuenta tus credenciales religiosas. Nos deja a todos, sin excepción, como mendigos que dependen por completo de la misericordia de Dios. Eso es lo que molesta de la gracia. Para un corazón lleno de orgullo y de soberbia, la gracia es intolerable. Intolerable. Las palabras de Pablo desataron una tormenta. Ya no había espacio para el diálogo ni para la razón. Versículo 23. Dice el versículo 22, lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra este individuo, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo. Una reacción increíble. El escándalo de la gracia había expuesto lo que había en lo más profundo de sus corazones, con toda su religiosidad. Un rechazo absoluto a la salvación provista por Dios, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. En ese momento el tribuno romano decide intervenir para averiguar la verdad, torturando a Pablo. ¿Qué método, verdad? Pero Dios libró a Pablo a través de su ciudadanía romana. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles, versículo 25, capítulo 22. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él dijo: sí. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. La ciudadanía romana era un privilegio legal y social que otorgaba al individuo una serie de hechos. Era algo que no todo el mundo tenía en Roma. De hecho, la mayoría de las personas no eran ciudadanas romanas. Eso implicaba protección contra ciertos castigos. Por ejemplo, un ciudadano romano no podía ser crucificado, por ejemplo. El derecho a un juicio justo, y en algunos casos podían ver al emperador. Vamos a ver más adelante que Pablo apeló al César. Así que cuando Pablo menciona su ciudadanía, el centurión y el tribuno tuvieron temor, porque se dan cuenta que han estado a punto de violar la ley. Golpear a un ciudadano romano era un crimen gravísimo. Versículo 29. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, y porque lo había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Llevando a Pablo, lo puso ante ellos. Ahora el escenario queda preparado para el siguiente juicio de Pablo, que veremos en la próxima ocasión. Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Como decíamos al principio, nosotros vivimos en un mundo que idolatra la comodidad, que idolatra la seguridad. A la generación Z, y yo no me acuerdo cuál es la otra, Alfa, ya me acuerdo. Pero nosotros decimos, son la generación de cristal. Yo me temo, hermanos, que todos nosotros parece que somos ahora de cristal. Todo nos ofende, todo es un problema. ¿A qué hora es que tenemos que venir al culto? A las 7:30. Es como... Pablo estuvo dispuesto a recorrer 2.300 kilómetros más por amor a los hermanos, pero a mí se me hace difícil levantarme temprano para poder ayudar a otro.
Pero nuestra misión, hermanos, déjame ver cómo te lo pongo. Mira, nuestra misión no es tratar de llegar intacto al cielo. No. Es terminar la carrera que Dios nos ha puesto por delante, cueste lo que cueste. Yo te decía hace un rato, es muy probable que nunca tengas que enfrentar una multitud furiosa pidiendo a gritos tu muerte, pero todos los días tenemos que tomar decisiones que pueden costarnos prestigio, pueden costarnos relaciones, pueden costarnos estabilidad por causa del Evangelio. Y cuando llegue ese momento, mi amado hermano, mi amada hermana, la disposición de nuestro corazón debe ser: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Lo que tú quieras, Señor. ¿Saben una cosa? Lo que nos sostiene en el camino hasta el final no es solo nuestra propia determinación. Y eso me da alivio, porque yo sé que yo no soy fuerte, yo sé que soy débil. No es solo nuestra propia determinación, es la certeza de que el mismo Cristo nos espera al final de la meta. Y cuando lo veamos cara a cara, no lamentaremos ningún riesgo, ninguna pérdida sufrida, ningún paso que hayamos dado en el camino de la obediencia a Él. Créeme, mi hermano, mi hermana, no lo vas a lamentar. Y si tú estás aquí sin Cristo, este pasaje te pone frente a una disyuntiva. El mismo mensaje que indignó a los judíos del primer siglo es el mismo que nosotros anunciamos hoy. Que todo el mundo, religiosos o no, moralistas o inmorales, estamos en el mismo nivel delante de Dios. Somos pecadores sin mérito alguno para salvarnos, y solo podemos ser aceptados delante de Dios confiando plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz al morir por pecadores. El mismo mensaje. Mira, mi amigo, tú puedes continuar aferrado a tu orgullo, rechazar la gracia, o puedes reconocer tu necesidad y clamarle a Cristo ahora mismo que tenga misericordia de ti. Él nos promete en su palabra que ninguno que venga a Él será echado fuera. Mi amigo, esa puerta de gracia sigue abierta para ti hoy. No la cierres con tu indiferencia o con tu resistencia. No la cierres. Ven a Cristo. Ven en arrepentimiento y fe, y hallarás en Él un Salvador suficiente que es digno de ser seguido, cueste lo que cueste. Sí, seguir a Cristo puede implicar pruebas. Yo no te voy a adorar la píldora, mi amigo. Seguir a Cristo puede implicar pruebas, pérdidas, sufrimientos, pero nunca olvides que el precio de nuestra salvación no lo pagamos nosotros, ya lo pagó Él enterito en la cruz del Calvario. Nosotros no añadimos nada a esa obra perfecta, pero sí respondemos con gratitud viviendo para su gloria.